Ecuador está considerado como uno de los 17 países que concentra la mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, la tala indiscriminada de bosques, la falta de educación ambiental y en algunos de los casos el tráfico de animales han minado esta riqueza. Hoy, en Punto de Vista, hablaremos sobre la biodiversidad en el Ecuador. Acompáñanos. Contamos con la presencia de Juan Manuel Carrión, ornitólogo, pintor de naturaleza y documentalista ecuatoriano, curador de ornitología del Museo Ecuatoriano de las Ciencias Naturales e investigador asociado del Zoológico Los Ángeles, California. Cabe destacar que nuestro invitado de hoy tiene profundas raíces lojanas. Es hijo del jurista Germán Carrión Arciniegas. Nos acompaña también Francisco Sornosa Molina, abogado e ingeniero de gestión ambiental titulado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es el director ejecutivo de la Fundación de Conservación Jocotoco, investigador asociado de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Y como representante del Ministerio de Medio Ambiente está Luis Humberto Cuenca, ingeniero agrónomo. Ha sido catalogado como un experto en bosques tropicales y vegetación amazónica. El Ecuador es un país megadiverso, desconocido por muchos. Este desconocimiento podría ser una causa de los problemas ecológicos que enfrentamos. El equipo de Punto de Vista hizo un recorrido por las principales áreas de biodiversidad de nuestra región sur. Observemos. El tráfico de especies es catalogado como un problema socioambiental crítico, luego del tráfico de drogas y de personas que enfrenta el mundo, focalizándose en los países tropicales como Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, considerados con alto índice de producción de especies silvestres. Estamos perdiendo el número de individuos de especies y también se están perdiendo las cadenas tróficas en el ciclo ecológico de los bosques. Porque al extraer una especie se rompe la cadena, ¿no? Si perdemos un guacamayo, un loro, también se va a perder una rana, un insecto y las plantas de que ellos se alimentan. En América Latina existen grupos de poder organizados que exportan animales, sean estos vivos o muertos, a un mercado más solvente como es el europeo. Los que más se benefician son los grandes, ¿no? O sea, la gente que está administrando este negocio, este mal negocio. La gente del campo coge un búho, un perico, cualquier animal y te lo vende a precios muy baratos, qué sé yo, hasta 5 o 10 dólares se pueden estar vendiendo. Ella le entrega al administrador aquí en el Ecuador mismo, una persona que esté viviendo en Guayaquil, en Loja, cualquier cosa. Le llevan esa especie y él se encarga de empaquetarlo a la especie, ya sea viva o muerta, para mandarlo al exterior, que es donde el precio se multiplica hasta 100 veces, porque las especies en Europa cuestan $5.000, $10.000, dependiendo qué especie sea, pero tal es el caso de los guacamayos. Un guacamayo en Europa te cuesta $10.000. Existe además el tráfico de especies en gran magnitud en las fronteras ecuatorianas, vendiéndose aves en su gran mayoría a precios irrisorios. Es promedio en la provincia de Loja, especialmente en la parte baja de la provincia de Loja, el tema de tráfico de especies en este momento parecería ser liderado por personas que son fuera del país, especialmente por gente que comercializa desde Perú. Los más amenazados son los loros, especialmente el loro de cabeza roja y el periquito macareño. Uno de los sitios más críticos, uno de los sitios en donde más evidentemente se puede ver esto, es en el sector de Huaquillas. Pude ver hace unos pocos días, no solo son los loros en la actualidad, son por ejemplo, cazan zorros, los embalsaman y los venden, o venden las patas de los zorros,
o también en ese momento ha cogido una especie de moda de capturar otro tipo de bichos, por ejemplo lagartijas, que no son muy atractivos, entonces cogen y los pintan. Les ponen ciertos colores encima para que sean más atractivos a la gente y los comercializan. Y la forma de comercializarlos es decir que están mudando su piel. No hay poder coercitivo, o sea, las leyes realmente en algunos aspectos son muy blandas y en otros no tiene fuerza de ley, porque una persona va y dice, bueno, este animal lo voy a decomisar, ¿no? Pero en algunos casos como no queda más allá de un simple decomiso, realmente las personas ni siquiera van a tener temor, ¿no? Señor Carrión, bienvenido. ¿Por qué afirmamos que el Ecuador es un país megadiverso? Por las cifras, porque hay una explosión extraordinaria de formas de vida. Recordemos que la vida se expresa desde lo más minúsculo, como las bacterias microscópicas, hasta organismos gigantes como los ceibos o como las ballenas, que figuran entre los vertebrados que en toda la historia de la vida en la humanidad han alcanzado el mayor tamaño. De acuerdo a las cifras, por ejemplo, en nuestro país hay 1.640 especies de aves, eso es el 18% del total mundial, en un territorio que es menos del 0.001% de la masa territorial del planeta. Si bien somos uno de los 17 países megadiversos, el momento que hacemos una comparación de estas cifras, aves, por ejemplo, u orquídeas o anfibios, en relación a la extensión superficial del país, somos la primera potencia mundial. No hay otra nación en el mundo que pueda competir con el Ecuador en cuanto a esta concentración extraordinaria de aves, por ejemplo. ¿Están conscientes los gobiernos de turno de esta riqueza natural de la que usted nos habla? Probablemente sí. No, yo creo que el tema de la riqueza de nuestro patrimonio natural no es desconocido. Desde hace muchos años se ha venido proclamando aquello. Estudios desde la época de Humboldt, de Wimper, de la Condamine, ya señalaban al Ecuador como un espacio privilegiado para la vida. No desconocemos esto. Además es evidente, vivimos rodeados de vida en expresiones extraordinarias, ¿no? ¿Cuál es la principal amenaza para la biodiversidad del Ecuador? Las agresiones al medio ambiente, sobre todo a la casa común. Usted mencionaba la tala indiscriminada de árboles, ¿no es cierto?, la falta de conciencia ambiental, que es un atentado. Recordemos que nosotros somos parte de la biodiversidad, no podemos desvincularnos de las otras formas de vida, todo tiene un sentido en la naturaleza. Entonces estas agresiones que se han producido, como la tala, que en definitiva quiere decir pérdida, deterioro ambiental, nos están afectando a la biodiversidad en conjunto, a nosotros los seres humanos también. Estas lluvias intensas, por ejemplo. ¿Es posible pensar en un mecanismo de mediación que permita que la industria maderera siga vigente sin dañar nuestra biodiversidad? Probablemente sí, pero tal vez debamos reflexionar que debemos vivir otro estilo de vida, no tan consumista. Quizás a estas alturas del siglo XXI el consumo de maderas, de bosques naturales ya es arcaico, ya anacrónico, ya no corresponde. ¿Cuál es la alternativa que usted tiene para salir de ese consumismo? Por ejemplo, el reciclaje, el dejar de consumir tanto, ¿no? Hay una tendencia en los espacios calificados para ecoturismo, por ejemplo, de reciclar cosas, de no ir por muebles de maderas tropicales vistosos y muy caros, sino más bien muebles que estaban arrumados en alguna buhardilla, en la casa de los abuelos, que con objeto, con algo de trabajo y amor pueden volver a usarse. Hemos despilfarrado mucho y tenemos quizás en la despensa común de la humanidad muchas cosas guardadas que pueden ser recicladas. Ingeniero Sornosa, bienvenido. ¿Hay una política estatal óptima para la protección de esta biodiversidad? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que no la hay todavía, porque si cada uno de nosotros tenemos nuestros puntos de vista, a veces no concordamos con algunas cosas, ¿no?, en base a lo que hemos visto.
La política estatal, hay leyes que regulan todo esto, pero esas leyes no se cumplen. Y eso tiene que ver mucho las autoridades. ¿Por qué no se cumplen? Porque muchas veces uno, por ejemplo, te pongo un ejemplo clásico. A veces tú estás mucho tiempo o pasas a un mercado y ves que ahí en el mercado se está vendiendo especies de aves nativas del país. Y hay un funcionario, o hay gente, involucrándonos a todos en general. Todos nosotros tenemos el derecho de denunciar esto y no decimos nada. Pero ¿tiene el ciudadano común, el que compra esa especie, el conocimiento necesario para saber que eso es una especie silvestre y que debe dejarla libre? Falta educación ambiental. Nosotros aparentemente hacemos educación ambiental, pero realmente nos falta muchísimo en el tema de educación ambiental. No hay la conciencia de la gente en eso. ¿Qué hacer para generar conciencia? Bueno, continuar con estos programas de divulgación, dar mucho ejemplo. Cuando uno comienza, por ejemplo, si hay un tráfico de alguna especie y alguien lo denuncia, seguirlo hasta el final, hasta que los involucrados en esto sean encarcelados o multados, ¿no? ¿Contamos en el país con un inventario ornitológico que nos permita determinar cuántas especies hay y cuáles están en riesgo? Sí, tenemos todo el inventario ornitológico del país. Ecuador ha sido uno de los países mejor estudiados en Sudamérica. ¿Quién hizo ese inventario? Este trabajo lo realizó el doctor Robert Richley, Paul Greenfield y una cantidad de otras personas que hemos colaborado en esto, como Juan Manuel Carrión, científicos que ya no están ahora. Entonces es un conjunto, una compilación de una cantidad de información por muchísimos años, casi 25 años, y bueno, todos hemos aportado en eso y ahora ya tenemos este inventario completo. ¿Podemos citar unos nombres comunes, domésticos, para que el televidente que nos está viendo en estos momentos pueda identificar cuáles son las especies que debería de abstenerse de comprar? Bueno, son todas las especies, porque si tú lo haces con una especie, podrías replicarlo con otras. Pero usualmente lo que más nos ha impactado hasta ahora es que la gente se inclina más por los loros, por los pericos, por los guacamayos. Sí, por lo exótico. ¿Por qué? Porque bueno, los loros tienen esta capacidad de poder hablar cuando tú les enseñes a hablar, y eso es una tradición, lo llamo así, tradición que ha venido arrastrándose desde tiempos atrás. ¿Por qué es negativo que una persona mantenga un loro en su casa? Bueno, porque básicamente cuando compra un loro, está pagando una cantidad de dinero, lo que está impulsando a la persona que capturó este loro en su estado salvaje, a que lo vuelva a hacer. Y es una cadena que no se termina. Pero si tú dejas de comprar cualquier especie, inclusive las especies exóticas que las traen desde afuera, tú comienzas a parar este tipo de actividades. Ingeniero Cuenca, bienvenido. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio, por usted representado en esta noche, para la protección de la biodiversidad del sur del Ecuador? Bueno, yo creo que a nivel del país, y se analizó esta noche, existen ventajosamente muchas normas, muchas leyes, pero realmente lo que nos falta un poco de capacidad de aplicación. Yo creo que el proceso que estamos entrando actualmente es que estamos buscando lo que nosotros llamamos son los aliados estratégicos. Es decir, yo creo que una institución, un grupo de personas o una persona, por más buena voluntad que tenga, por muy buen conocimiento que tenga de los problemas ambientales que estamos sufriendo, va a ser imposible realizar esta acción. Entonces, ¿cuál sería el rol de estos aliados estratégicos? Vea, tenemos un aliado estratégico importantísimo, por ejemplo, para mí, el Ministerio de Educación, porque tenemos que empezar desde el niño. Yo creo que desde el niño tenemos que empezar educándolo, concienciándolo. ¿Para qué? Para que él sea el encargado después de difundir todos estos problemas que tenemos y las soluciones que debemos adquirir. Tenemos que implementar programas a nivel secundario y a nivel superior. Yo creo que esta es una base fundamental. ¿Para qué? Para lograr detener en algo esta amenaza que estamos teniendo los recursos. Ahora, aquí se decía también de que tenemos problemas ambientales como son, por ejemplo, la tala de bosques, pero para mí también una acción que está tomando hoy mucha importancia es la minería. No solamente porque está destruyendo los recursos naturales, sino que también está destruyendo el recurso humano. Si estamos conscientes que el recurso humano es el factor principal dentro de lo que es biodiversidad, entonces yo creo que también tenemos que enfocar el problema por ahí.
Entonces, nuestra labor como institución Ministerio del Ambiente es que tratamos de buscar estos espacios que nos permitan buscar otros aliados para tratar de disminuir esta presión que están sufriendo los recursos naturales. ¿Cuánto hemos avanzado en el tema de penalización a quienes hieren al medio ambiente? Bueno, nosotros estamos trabajando especialmente con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en la que tiene algunas penalidades de acuerdo a la infracción. Desventajosamente, pues nuestras sanciones van solamente hasta el ámbito pecuniario, es decir, más administrativos. No tenemos, digamos, ya una ley penal que sería la que debería imponerse, pero nuestro procedimiento es que si nosotros creemos como autoridad ambiental que necesita trasladarse esto a la actividad penal, corremos traslado para conocimiento de las autoridades correspondientes. ¿Hay algún caso particular en Loja que haya sentado un precedente? Bueno, hay algunos. Especialmente tenemos problemas aquí en la provincia de Loja, en la parte sur, cuando se producen los incendios forestales, que es una de las causas principales que tenemos acá de destrucción de recursos. Hemos aplicado la sanción correspondiente más ya la acción penal que hemos pasado, como les digo, a los juzgados correspondientes para que ellos están siguiendo este trámite que es la acción penal. Gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre el inhumano tráfico de especies. La Universidad Católica Boliviana San Pablo Chiquitos, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil y la Universidad Técnica Particular de Loja organizan el primer Congreso Internacional Chiquitano, la misión jesuita en territorios de frontera en América. El objetivo fundamental de este congreso es justamente profundizar en la investigación y conservación, así como la difusión de las misiones jesuitas asentadas en todo el territorio de frontera en toda América Latina. Conocer y hacer un recorrido por las misiones, conocer que su arquitectura todavía persiste y que la cultura permanece, digamos, en cada uno de estos pueblos que se visita. Tanto la traza original todavía se conserva, algunas tipologías arquitectónicas y la belleza del paisaje que podemos encontrar en todo el recorrido que se hace desde Santa Cruz hasta llegar a San Ignacio. Hago una cordial invitación para que visiten nuestra página web www.congresochiquitos.com y a través de la página de la Universidad Técnica Particular de Loja www.utpl.edu.es/congresochiquitos. Del 22 al 24 de mayo de 2008, en San Ignacio de Velasco, Bolivia. El contrabando de especies es la segunda amenaza mundial para la vida salvaje y lo que es peor, solo un 10% de estas aves capturadas logra sobrevivir en manos de sus captores. Ingeniero, ¿qué es doloso y por qué es grave para la biodiversidad el tráfico de especies? Bueno, cada vez en el país nos estamos quedando con bosques vacíos. Si tenemos bosque vacío, bueno, no tenemos biodiversidad. Entonces, la cacería, el avance de la frontera agrícola, la tala indiscriminada del bosque en todo el país, nos ha llevado a esta situación. Y para nosotros los conservacionistas nos duele muchísimo tanto ver cuando se tala un árbol, al caer ese árbol, nosotros comprendemos toda la biodiversidad que vive en este árbol, ¿sí? Insectos, invertebrados, y etcétera, ¿no? La otra cosa es inhumano también, el tema de la cacería. Yo he sido testigo de cacerías brutales que han sido, bueno, si tú pasas imágenes de ese tipo, te vas a quedar sorprendido, ¿no? Y la mayoría de esas cacerías brutales son hechas mismo por los propios gente indígena que viven o gente nativos que viven en las zonas. Cuando uno de los impactos más fuertes que yo he tenido en mi vida es ver una pila de monos cazados, monos chorongos, los aulladores y también los monos ateles, los brasilargos que dicen ellos, ¿no? Los maquizapas.
con un grupo de saínos, cazados por guaraníes, en una apertura de una vía en el oriente. Entonces tú pasas por allí en una camioneta haciendo estudios o análisis de impacto ambiental y te encuentras con una cosa como esta. Y aparte de ver toda esa escena de crueldad, tú puedes ver al lado que esos monos, algunos de estos eran hembras, y al lado juntos con estos monos, habían sus crías que todavía estaban vivas, aferrándose a su madre, ¿no? Y era desgarrador cuando una de estas personas arrancaba a una de estas crías vivas de su madre. Era desgarrador ver cómo ellos gritaban, al ver que los estaba separando de... ¿Quiénes mantienen vivas las grandes redes de tráfico de especies? Siempre es casi imposible de llegar a este punto, pero yo creo que esto se ha parado mucho en el país. Se daba bastantes por los años 80, los años 90, pero actualmente hay menos de eso, de esas cosas, porque también si una especie es llevada por barco o por avión, como sea, a otros países ilegalmente, se puede sancionar. En los otros países hay la ley del CITE, que usted conoce muy bien, donde pueden meter preso a una persona por varios años por estar inclusive llevando un huevo de una especie de ave que no se sabe qué es. Así es como ahora trafican también estos famosos traficantes. Llegan al sitio, se roban los huevos de loros y luego van allá, los incuban y luego tienen a las especies allá. ¿Cuáles son los resultados más relevantes de esta autoridad CITE de la que usted mencionó? Los resultados es que cada país ya tiene una lista de las especies amenazadas en todo el mundo. Entonces, cuando una de estas especies es detectada en un tráfico, hay sanciones muy severas. Lo que decía Pedro Álvarez en la parte que hicimos la intervención es mucho más allá. Por ejemplo, los loros palmeros, lo que estamos haciendo la campaña de ahora, los cachetes dorados. Los cachetes dorados y también los otros, los ognorhynchus, los de cachete amarillo, ¿sí? Estos loros, una pareja de estos loros en Europa te pueden pagar $60,000 por una pareja de esto. Entonces, no es que la gente ahora denunciando esto por televisión lo pueden coger y decir, no, podemos ganar dinero en esto, no, sino que ver si tenemos aún estas especies vivas aquí en el país, es que aún tenemos este patrimonio. Y este patrimonio es el que quieren ver toda la gente del mundo, a estos loritos raros que todavía tenemos en el país. De ahí viene la importancia de por qué debemos proteger las palmas y los loros, que va mucho más allá. Señor Carrión, ¿cuál es a su criterio el destino de las aves traficadas en el Ecuador? Supongo que serán los mercados de los países con mayor poder adquisitivo, japoneses, europeos, norteamericanos. Supongo, es que en esto hablamos de suposiciones porque es tan escondido, subrepticio el mundo del tráfico de las especies de animales como lo es el de las drogas. Y creo que esto se mantiene en tanto en cuanto haya consumidores. Preguntaba hace un momento a Francisco Sornosa, ¿quién mantenía esto, no? ¿Quién mantenía estas redes? Y yo en mis adentros pensaba quizás del niño más dulce, quizás del supuesto amante de las aves más encantador, que no reflexiona sobre el daño que está haciendo, que piensa erróneamente que expresa amor hacia la vida manteniendo en sus manos, en su regazo, en sus afectos, un animal silvestre. ¿Por qué es importante para el país contar con una autoridad CITE? Porque son convenios internacionales, acuerdos internacionales, acuerdos de voluntades en el mundo entero que tienen un objetivo loable común. Entonces no podemos marginarnos de esos empeños globales y más bien suscribirlos, hacer parte de esta lucha internacional que es la que debe imponerse. No es labor esta de un gobierno, de una institución aislada, sino es labor del conjunto de la humanidad. ¿Es posible pensar de tener en el país políticas de conservación claras sin que eso frene a la industria y la enorme riqueza que guardan los bosques? Por supuesto, así eso deberíamos ir. Yo creo que esos son los principios del desarrollo sustentable. ¿Hay iniciativas en el país en esa línea?
Yo creo que sí, yo creo que ideas buenas, iniciativas buenas en el país no faltan. Yo no señalaría cuestionamientos en ese sentido. Más, creo que lo que hay que insistir es en cambios de actitudes individuales y colectivos. Gracias. Ingeniero Cuenca, ¿cómo previene el Ministerio el tráfico de especies? Bien, yo quisiera dar un poquito de importancia a esto de la autoridad CITES, porque ventajosamente aquí en la región Suria contamos con la autoridad CITES, que es la Universidad Técnica. Yo creo que estamos aprovechando este espacio que nos permite orientar este problema, especialmente sobre la fauna y la flora, sobre la flora silvestre. Debemos recabar que la regional Loja y Zamora Chinchipe, la parte sur, podríamos considerar como una actividad pionera a nivel nacional, en la que están implementando algunos proyectos importantísimos. Desde el momento que nosotros pensamos que debe haber una planificación regional para detener estos procesos, hemos construido el Plan Estratégico Ambiental Regional. Este Plan Estratégico Ambiental Regional nos permite tener los lineamientos y las líneas para tratar de detener todos estos procesos que se están presentando en la región sur. Ahora, lo que usted decía, es importante también de que necesariamente tenemos que proteger, tenemos que conservar, pero esto no se queda ahí, porque ya tenemos con la experiencia que a veces no fallamos en la concienciación, en la educación, y también inclusive tomamos de medidas represivas, pero a la gente también tenemos que darle alternativas para que pueda vivir. Entonces yo creo que los recursos que tenemos, hoy se está hablando de ecoturismo, de aviturismo, yo creo que esas son las alternativas en las que debemos pensar, porque a la gente también tenemos que decir, bueno, queremos que conserve, queremos que proteja, queremos que ayude, pero también esta sería una oportunidad que ustedes tienen. Y yo creo que también últimamente tenemos una gran ventaja con esto de la declaratoria de reserva de biosfera al cóndor cutucún, en lo que nos va a permitir también conservar, pero asimismo también ver cómo podemos proyectarnos para que la gente pueda desarrollarse. Es decir, tenemos conservación y complementado con desarrollo. Tenemos algunos proyectos importantes, como son la creación de nuevas áreas protegidas en la región sur. Tenemos en la parte de Nangariza, que es muy importante, que limita con el Parque Nacional Podocar, pues limita con la reserva de Tapichalaca, que es de Jocotoco, y también tenemos otra área que va a ser Colambo Yacuri, que está en la parte suroriental de la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Qué hay que hacer un ciudadano común cuando es testigo de un tráfico de especies? Bueno, tenemos una figura dentro de la ley que son los inspectores de vida silvestre. Esta es una acreditación que da el Ministerio del Ambiente para personas particulares, para que nos ayuden a controlar. Entonces esta persona puede hacer denuncias, puede hacer retenciones y no está... ¿Cuántos inspectores hay en Loja? Bueno, nosotros tenemos por lo general en todas las comunidades, ya todas las comunidades están presentando los requisitos que se necesitan para incorporarse como inspectores honoríficos, especialmente en la provincia de Loja. Tenemos inspectores honoríficos en Sosoranga, en Cariamanga, en Macará, en Zapotillo, que ellos nos están ayudando a realizar el control. Porque si conocemos la estructura de la institución del gobierno, como en este caso el Ministerio del Ambiente, en que tenemos una escasez de personal, tenemos una escasez en movilización, entonces yo hablaba antes de los aliados. Y los aliados importantes, por ejemplo, hoy estamos aquí conversando con unos representantes de unos organismos no gubernamentales. Yo creo que eso también es un factor importante en el cual nosotros nos apoyamos. Tenemos los gobiernos seccionales. ¿Cuáles son los resultados en Loja y Zamora que tienen el trabajo de estos inspectores? Bueno, son excelentes, porque una actividad que se viene realizando frecuentemente, por ejemplo, es la pesca ilegal, utilizando productos tóxicos, ciertos otros productos, y la gente ya ha sentido la necesidad, y es ella quien recurre al Ministerio del Ambiente a decir, señores del Ministerio, ayúdenos a mantener, porque nosotros ya antes teníamos nuestros propios peces, hoy no lo tenemos. Y el problema es más grave porque la gente de la comunidad no se beneficia, porque es gente de otras grandes ciudades o de otros sitios aledaños que llega los fines de semana a realizar las pescas, entonces la gente se le está desprotegiendo. Entonces ellos ya sienten la necesidad, y mejor son ellos quienes acuden a pedir la colaboración de las instituciones. Yo creo que ese es un resultado buenísimo, porque es el involucramiento ya
tanto de la sociedad, como digo, como de otros organismos. Yo también quería aquí resaltar un poco, necesariamente tenemos que empezar también en los gobiernos seccionales. Estamos en este espacio de la transferencia de competencia del Ministerio, especialmente a los municipios, a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales, para que localmente ya cada institución asuma su rol dentro del campo ambiental. Yo creo que una vez que logremos eso, vamos a ir disminuyendo, tampoco no vamos a lograr disminuir de la noche a la mañana, sino que tenemos poco a poco y para eso estamos trabajando. Los osos en sus múltiples variedades han sido especies tremendamente atractivas para los mercados asiáticos por sus poderes curativos que científicamente no han sido comprobados. Rodrigo Cisneros, profesor investigador de la UTPL, trabaja estudiando el ADN de estas exóticas especies. Veamos, por favor. El oso andino es un habitante común de toda la cadena montañosa de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, pero como especie y como individuos requieren de mucha cantidad de hábitat. Si determinamos que las poblaciones de oso están saludables en esta región, podríamos empezar a asumir que las poblaciones, otras poblaciones de otras especies también podrían estar, ya que el hábitat más amplio requeridos por el oso. Hay un conjunto de efectos que generan extinción. Se tiene la presión directa de acabar con el hábitat. Sin esta no hay recursos, no hay alimento, lo que provocaría la desaparición. Otro factor de extinción es la cacería indiscriminada. Como un primer proyecto a lo largo de la cadena central montañosa que cubre el Parque Podocarpus, es monitoreando las poblaciones de osos. Lo que intentamos es que colocando un cebo en el centro de la trampa, el animal al introducirse, atraído por el cebo, vaya dejando en las púas del alambre pelo. Entonces, tanto del excremento como de las raíces del pelo que va dejando el animal, se puede extraer ADN y ese ADN lo podemos analizar al punto de poder llegar a identificar individuos sin haberlos cogido. Con este procedimiento se efectuaría un censo y análisis posterior, como la diversidad genética, qué relación parental existe, además de incluir en este proceso a varios organismos que apoyen en la protección y manejo del monitoreo de los osos andinos. Lo que estamos haciendo, y cuando me refiero a salud, no es salud física, sino a salud poblacional. La salud poblacional en las especies naturales y en la especie humana también puede medirse en función de qué tan diversos son sus genes, por ejemplo. La idea es que una población con una variedad pues amplia o suficiente de genes diversos, estas poblaciones pueden ir adaptándose a las condiciones que el ambiente les presenta e ir evolucionando. Además existen muchos genes también que se les conoce como deleterios o dañinos, ¿sí? Que justamente cuando hay estos procesos de endogamia, de autorreproducción entre parientes cercanos, comienzan a expresarse y a manifestarse en los nuevos nacimientos. Por la característica de los páramos del sur del Ecuador, la baja altitud y la cercanía casi inmediata con bosques montañosos, hace que los osos andinos puedan intercambiar con otras especies en el mismo día, convirtiéndose en un usuario permanente del ecosistema. Este proyecto, que inició en el año 2006, se encuentra en su primera etapa. Alrededor de 8 personas trabajan en actividades de campo, laboratorio y vinculación externa. Tenemos grandes alumnos que quieren ser aún más grandes. Universidad Técnica Particular de Loja. Una gran opción para mi futuro, sin descuidar mi presente. Decide ser más. La región sur empieza a tener un potencial para el ecoturismo. Loja ha sido catalogado como un paraíso de aves,
pero las condiciones para preservar aún son débiles. Ingeniero Dillon, bienvenido. ¿Por qué es importante trabajar en ecoturismo? Bueno, de entre todas las razones yo rescataría tres que creo que son las principales para trabajar aquí en ecoturismo. La primera, porque es una forma de turismo sostenible que realmente hace amigable la visita, la estancia de un visitante con el entorno en el que se encuentran, ¿no? Además empiezan a trabajar con temas de capacitación, de concientización, que eso ya produce un efecto multiplicador bastante interesante. La segunda creo que va por el tema del involucramiento de las poblaciones locales a una actividad productiva que también ayuda a mejorar las condiciones del entorno, las condiciones de la zona, y de alguna manera eso nos lleva a la tercera razón, que es la conservación. Ya con poblaciones involucradas en una actividad económica empiezan a tener una forma alternativa de mejorar sus ingresos, de generar recursos, y ya no hacen un uso irracional de los recursos, ¿no? Sino ya empiezan a apreciar el entorno como su materia prima a futuro para el desarrollo. ¿Cuáles son las zonas que en nuestra región podrían ser atractivas para el ecoturismo? Bueno, aquí las zonas, empezando por las zonas en las que hay aves, que es uno de los principales atractivos, tenemos la zona de la reserva de la Ceiba, por ejemplo, en Zapotillo, que es bosque seco tumbesino, ¿no? Zona tumbesina. Tenemos el Parque Nacional Podocarpus, la zona de Valladolid, también está con la zona de Tapichalaca, el bosque petrificado de Puyango, tenemos la zona cerca de Quilanga, los monolitos de Quillusara. Entonces hay atractivos. El problema tal vez ahora es que estos están todavía como un potencial, ¿no? Como un atractivo potencial. Nos hace falta todavía equiparlos de infraestructuras, de servicios, tener el personal adecuado, tener unas buenas vías de accesibilidad para que ese potencial se empiece a convertir en una realidad. En cuanto a Latinoamérica, ¿qué lugar ocupa el ecoturismo que desarrollamos en el Ecuador? Bueno, no hay una medición tal vez tan exacta de qué puesto ocupa el ecoturismo. Lo que sí hay datos, por ejemplo, del porcentaje que ocupa Ecuador en relación al turismo de América Latina. Estamos con el 2.79% captando el mercado que viene de América Latina. Al 2010 se prevé que esto suba apenas al 3%, ¿no? Respecto al turismo mundial, al volumen de visitantes que se movilizan, tenemos el 0,06% del volumen, ¿no? Ahora datos 2005, y al 2010 se prevé que sea el 0,068, o sea, no es... Pero en el volumen mundial de turistas, o sea, para nuestro país y para la realidad que tenemos, sí es bastante significativo. Ingeniero, ¿por qué es importante que desarrollemos hábitos de ecoturismo? Bien, primeramente porque vamos a aprender mucho sobre nuestras especies, sobre la naturaleza. Y segundo, porque vamos a generar ingresos. Sí, el ecoturismo genera mucho dinero y ese patrimonio natural que tenemos es algo que va creciendo cada vez más. Los famosos birdwatch, las personas que vienen a ver pájaros en la región sur, ¿son un negocio para las operadoras de turismo? Sí, son un negocio. Bueno, porque hay la biodiversidad, hay el negocio, hay birdwatchers que ganan al día $300 al día, dependiendo si hablan 3, 4 idiomas. Hay otros que ganan, el mínimo creo que gana $70, $80, y usualmente el pago normal de un birdwatcher es $150 al día. ¿Qué perfil tienen estos observadores de pájaros que nos visitan? Son gente muy especializada. Ellos pueden identificar un ave. Si están cantando 100 aves, bueno, o sea, el 90% las identifican por el sonido. Y luego tienen sus aparatos especiales haciendo sus playback y con el sistema de vocalización que ya se tiene, porque antes de venir a un país, ellos vienen aprendiendo toda la vocalización de las especies que hay y ya conocen cada uno de la morfología que estas tienen y las pueden identificar así. Entonces, ellos están caminando en el sendero y escuchan un ave. Ellos ya saben qué es. Paran a su grupo de turistas y los dicen, bueno, vamos a intentar de ver a esta especie. Sacan su iPod, hacen el playback porque ya lo tienen y el ave viene. Y todos pueden verlo, tienen chance de observarlo, eso. Es impresionante la energía que se irradia cuando esta especie viene, porque no te llega inmediatamente, hay que esperar como unos 10 minutos, 15 minutos hasta que ellos vienen. Cuando vienen, bueno, es un derroche de adrenalina,
y todo el mundo está con sus trípodes, telescopios, binoculares y cámaras fotografiando a estas especies. ¿Quién norma, quién controla la presencia de estos birdwatch en el país? Bueno, yo diría que no habría que controlarlos, porque hay muy pocos. Si viéramos, hay pocos que lo están haciendo bien aquí en el país. Hay algunas compañías, como les cuento, algo muy especial. Tropical Birding, una compañía que comenzó aquí en Ecuador. Él entrenó a algunos guías locales, y estos guías locales ahora están guiando en todo el mundo. O sea, que el que sabe guiar en una provincia lo hace en su país, lo puede hacer en otro país y en otro continente. Es interesante, hay historias de que estos guías comenzaron aquí en Ecuador, como el caso de José Ilianes, una persona del Oriente con raíces indígenas, está guiando en Asia, en Europa, en Madagascar, en todos esos sitios, y viene aquí a Ecuador, viene al sur del país, ellos vienen todo. Entonces, no es un tema de controlarlo, es mejor de divulgarlo más, y mientras más compañías hay, es mejor para el país. ¿Es saludable que la región sur del Ecuador fomente el turismo mochilero? No les sabría decir, no sé. Habría que medir cuál es el impacto de este turismo mochilero. Yo creo que no habría que oponerse de entrada a nada per se, ¿no es cierto? No caer en una posición maniquea de calificar y de juzgar esto es bueno, esto es malo. Yo creo que todo es susceptible de reglas básicas de juego, de reglas de control específicas, de acuerdos. Sí creo que, si bien coincido con Francisco, hay que fomentar, por ejemplo, el desarrollo del birdwatching. Sí hay que establecer controles, reglas, digamos, controles éticos, reglas de comportamiento básicas. ¿Quién debe establecerlas? ¿El Ministerio de Ambiente, por ejemplo? Yo creo que sí, debería normarse una autoridad en cada ámbito de competencia, ¿no? Y como mencionaba el ingeniero Cuenca hace un momento, con esta transferencia de competencias hacia los niveles locales, creo que en respuesta a las realidades locales, justamente desde las juntas parroquiales, podrían establecer sus propias reglas de juego, de comportamiento ético, ¿no es cierto? Con el tema de los mochileros, por ejemplo, si hay algún comportamiento que choca o que atenta hacia un sentir tradicional de una parroquia como Vilcabamba, por decir algo así, si el poblador de esa zona siente que la tranquilidad de su espacio está siendo afectada por esos comportamientos, pues son ellos los llamados a poner reglas al visitante, ¿no es cierto?, a recibir a aquel que se compromete a respetar las formas de vida que han sido las que han, en el caso concreto de Vilcabamba, por ejemplo, ha explicado probablemente la presencia de tantas personas longevas, por citar un ejemplo. ¿Cuál fue la razón de fondo para que Loja sea catalogado como un paraíso de aves? Que lo es un paraíso, eso es indiscutible, y cuando un espacio es un paraíso, uno tendría que recordar lo que dice el Génesis, ¿no es cierto?, del paraíso y el diccionario de la lengua, ¿no es cierto? Paraíso es este lugar placentero en el cual vivían Adán y Eva antes del pecado, un sitio idílico, un espacio donde todo es armonía y donde la vida se expresa con esa esencia que ha sido concebida, ¿no es cierto? La vida es gozo, la vida es alegría, la vida es expresión de color, de vitalidad. Eso se manifiesta en un paraíso, y cuando uno viene a Loja percibe eso, no solamente en las aves. Si es paraíso para las aves, lo es para todo. ¿Qué significa para el ciudadano común esta declaratoria? Cobrar conciencia del privilegio de haber nacido y de vivir en este espacio. Quienes han venido de otros lugares, he conocido amigos extranjeros o amigos de otras regiones del país que vienen a vivir a Loja y se enamoran. No es la presencia de esta universidad con una proyección tan grande, ¿no es cierto?, que convoca a tanta gente de diversos lugares del mundo, da una muestra y ratifica aquello de que es un privilegio el vivir en Loja, el sentirse lojano, el ser lojano y cobrar conciencia de que este es un paraíso. El lojano, más que un gentilicio de un lugar de origen, yo creo que podría transformarse en una suerte de adscripción a una concepción filosófica de ver la vida, ¿no? Ser lojano es respetar la vida, es gozar la vida, es sentir que los seres humanos estamos para señorear en el buen sentido, ¿no es cierto?, en las expresiones de la vida. Ingeniero Dillon, ¿qué significa para la academia, por usted representada en esta noche, esta declaratoria? Bueno, para nosotros primero nos abre un gran espacio de acción,
¿no? Desde la investigación hasta la propia acción y el vivir cotidiano con la gente. Se nos abre un abanico de posibilidades frente al mundo y una posibilidad también local, ¿no? La universidad está trabajando ya y por eso creemos que estamos formando a nuestros estudiantes con una conciencia totalmente sostenible. Estamos inculcando ese espíritu cada vez más, aventurándolos a descubrir más allá de lo que se ven a simple vista, aventurándolos a compartir con el resto, a compartir con la naturaleza, a que la respeten y además que hagan el uso adecuado de estos recursos, ¿no? ¿Qué está haciendo la universidad para difundir a nivel de las escuelas, de los colegios, a nivel de la sociedad en general esta riqueza ornitológica? Nosotros empezamos apoyando este tipo de iniciativas como el afiche Loja Paraíso de las Aves, ¿no? Apoyar con este tipo de capacitaciones, de seminarios, como el que se está dando en la universidad a propósito del lanzamiento del afiche. Estar trabajando, justo hoy en la mañana tuvimos una reunión de trabajo en donde uno de los temas centrales de la reunión fue la capacitación y el efecto multiplicador que se puede hacer a través de las escuelas y de los colegios, educando a los niños y concientizándolos acerca del verdadero respeto y valor que tiene la naturaleza, ¿no? No quisiéramos terminar este programa sin antes pedirles que nos acompañen a observar las principales diferencias entre los animales domésticos y los que podemos dejar libres. Recuerde que el tráfico de especies es un hecho y que usted tiene la responsabilidad y la obligación moral de frenarlo. Gracias por su sintonía. En la región sur del Ecuador, en el Parque Nacional Podocarpus y en la Reserva Biológica Tapichalaca, conviven en perfecta armonía con la naturaleza 300 especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos grandes y un sinnúmero de plantas nativas y endémicas que no pueden morir ante la ignorancia de todos. Claro, los animales que pertenecen a la fauna silvestre son los que deberían ser libres, como por ejemplo los periquitos de cabeza roja, los guacamayos, las loras, los monos. Todos esos animales pertenecen a la fauna silvestre y por ende no podemos tenerlos nosotros como mascotas. Para tener como mascota tenemos, por ejemplo, lo que son todas las aves ornamentales, los gatos, los perros, son los que más se adaptan a la familia y al hogar y pueden convivir en armonía. Se estima que solo en el Podocarpus existen aproximadamente 22 aves migratorias, que atraen a cientos de turistas por sus vivos y exóticos colores. Bueno, el país tiene alrededor de 2.300, 2.400 aves y Loja cuenta con el 40% de las aves. Aproximadamente el Parque Nacional Podocarpus tiene 650 especies, la provincia de Loja tiene como alrededor de 500 especies, Loja como olla de Loja tiene 180 especies y de las cuales también tiene una gran cantidad pues, de especies endémicas que permiten potenciarlo a Loja como un destino en aviturismo. Por ejemplo, en el mes, lo que es mayo y diciembre, hay la comercialización de los que se llaman los periquitos macareños. Hay mucha gente de la provincia que tal vez por su falta de conocimiento vienen y traen esos periquitos en unas jaulas demasiadamente pequeñas. Sí le podría decir que sí existen aves en peligro de extinción, o por lo menos aves que están en procesos de peligro, como el jocotoco, que es una especie única en el mundo, pero que tiene una pequeña cantidad de estas aves todavía se registran. El despertar del turismo a nivel mundial es muy interesante. Existen mercados muy interesantes como Estados Unidos y Europa, de los cuales se emiten turistas que vienen a este tipo de actividad. Y le diría pues que es un perfil muy alto, son personas que tienen un perfil profesional, tienen personas de dinero y son personas que también tienen un gran instinto de conservación a la naturaleza. A punto de perderse para siempre están los osos de anteojos,
el cóndor, el oso araña, el cuchucho, el perico macareño y los tucanes. Protegerlos es tarea de todos.